empezado con la parte de impropias, ¿sí? Que era básicamente definir los casos de integrales que no entraban dentro de las integrales comunes. El primer caso que definimos fueron integrales impropias de primera especie, que la idea básica es que en las integrales impropias de primera especie el intervalo no está acotado, ¿sí? En la primera definición no está acotado en el extremo superior, en la segunda definición en el extremo inferior, y la tercera definición obviamente no está acotado en ninguno de los dos extremos. Esa es la idea fundamental de este tipo de impropias. Otro detalle a recalcar en esta definición, fíjense que la primera y la segunda, estas dos definiciones se basan en calcular el límite de la función integral, ¿sí? Tanto la primera como la segunda estamos calculando el límite de una función integral. En cambio, a la tercera dependemos de las definiciones anteriores. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque para que exista la integral de menos infinito más infinito, cada una de esas dos tiene que existir y ser finita. Después, este teorema está relacionado básicamente con la tercera definición, en el sentido de que, fíjense que me dice que si existe la integral de menos a más infinito, por definición, ¿cuándo existe esa integral? Cuando existe una A, tal que la integral de menos infinito a de f, la integral de más infinito de f, existen y son finitas. O sea, el hecho es que si existe la integral de menos a más infinito, se va a cumplir que para cualquier c que se elija, las dos van a existir. ¿De acuerdo? O sea, el hecho fundamental acá de este teorema especifica que cuando la integral esa existe, no importa dónde la voy a partir. ¿De acuerdo? O sea, porque este teorema me está diciendo que si existe la integral de menos infinito a más infinito, para cualquier valor de c va a existir. Entonces, la ventaja de este teorema es que no me tengo que estar poniendo a pensar específicamente si tengo que elegir un c particular. No, cualquiera que elija va a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué me interesa eso? Porque ¿cuándo existe esta? Cuando para una A existen estos dos. No me importa que A elija. Si existen, estas van a existir siempre. ¿Se entiende? Entonces, la idea fundamental es que la existencia de esta integral no depende de qué cosa, de la elegida. ¿De acuerdo? La idea fundamental de esto es que no depende de la que elija. Esa es la idea de este teorema. ¿Sí? La demostración es súper sencilla, simplemente no la voy a hacer, es pasar a la función integral, lo de arriba, y calcular límite, nada más. Pero es muy sencilla, no lo voy a hacer. Ahora lo que más me interesa hacer con las impropias es la clasificación de las integrales. Nosotros definimos dos tipos de integrales, impropias de primera especie y propias de segunda especie. ¿Sí? En ambas definiciones, nosotros en ciertos casos tuvimos que calcular límites. ¿Sí? Entonces, si el límite al que se refieren las distintas definiciones de primera especie y segunda especie existe y es finito, la integral impropia se llama convergente. Si dicho límite es infinito, la integral impropia se llama divergente, y si dicho límite no existe, la integral impropia se llama oscilante. ¿Sí? Entonces, básicamente con esto lo que estamos haciendo nosotros es
clasificar las diferentes integrales impropias. Nada más. Entonces, fíjense que en las dos primeras definiciones de segunda especie involucran un límite. Las dos primeras definiciones de primera especie también involucran límites. Esos son los límites que se refiere en la definición. ¿Qué pasa con el tercer caso en ambas definiciones? ¿Cuándo va a existir ahora la integral entre menos y más infinito? Más que y si existen y son finitas, ¿qué les va a pasar? Converge. ¿Estamos de acuerdo? El hecho es que, como es que se dice, en ese caso específico, para decir, esos casos especiales, necesitamos que ambas integrales converjan. ¿Estamos de acuerdo? Ambas integrales converjan. ¿Qué pasa con esto? La de 1 más infinito del coseno de x de x. El más infinito. ¿Y cómo hacemos eso? Función integral. La función integral de 1 a t coseno x de x. ¿Cuál es la primitiva? Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Límite cuando t tiende a más infinito de la función integral. ¿Sí? O sea, límite cuando t tiende a más infinito, seno de t menos seno de 1. ¿Y qué pasa con ese límite? Seno de más infinito oscila. Y seno de menos seno de 1 oscilar. Claro. Se va más infinito. Se va más infinito. El seno oscila entre menos 1 y 1. ¿Sí? Y, ¿cómo es que se dice? En este caso específico, el más infinito va a seguir oscilando. O sea que en realidad, ¿qué le va a pasar a este límite? Este límite no existe. ¿Entiende? Ese límite no existe. Con lo cual, ¿qué le pasa a la entropía? No converge. Antes de no converger, oscila, porque el límite no existe. ¿Entiende? O sea, el hecho es que la integral de 1 más infinito de coseno de x, en este caso oscila. ¿Por qué? Porque el límite no existe. La oscilante también va a entrar dentro del no converge. Pero, de vuelta, si podés calcular el límite, ahí es decir, vas a poder diferenciar entre converge, diverge o oscila. ¿Cuándo no podemos calcular el límite? En los casos en estos. Acá no puedes hacer límite.
Entonces, siempre que se pueda hacer un límite, específicamente se va a ¿cómo que se dice? Se tiene que clasificar converge, diverge o sí. Cuando no podemos hacer límites, es que vamos a clasificar converge o O sea, si no es mixta, sí o sí la puedes clasificar. Si no es mixta, sí o sí la puedes clasificar. no es un límite. Claro. Esa es la idea. Exactamente. Y si no, tienen que ser o dos números o iguales. Y si es mixta, tienen que ser los dos límites. No, acá tiene que existir ese finito. O sea, se supone que esto es un numerito y esto va a converger. Ahí cuando la integral te da un número, decís converge ese número. Sí. Esto puede converger a 4, esto converge a 5, entonces ¿a cuánto va a converger la otra? ¿Entiendes? Es eso. Pero, o sea, con el límite vos sabés a cuánto va a converger, porque vas a calcular, entre comillas, lo del integral. El límite les va a dar el integral. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué más? Antes de empezar con este teorema, ¿alguien vio series en el liceo? Series en el liceo. Una mano, una que puede la cabeza diciendo más o menos. ¿Nadie más? No. El polinomio, la serie de Taylor existe. ¿Y de dónde sale la serie de Taylor? Polinomio. Pero polinomio no es lo mismo que serie. ¿Por qué me interesa lo de series? No vieron, en series también es la misma cosa, converger y diverger, sí. En realidad, este teorema surge de un teorema de series. Pero, ¿por qué? Me dice que si la función, si la impropia, este teorema solo vale, fíjense que la impropia es de A a más infinito. Este teorema no dice nada en el sentido de qué tipo de impropia es, pero obviamente que es impropia de primera especie, por problema más infinito. Dice que converge. El hecho es que este teorema solo vale para este tipo de impropias. ¿Sí? Y me dice que existe el límite de la función que estoy integrando. Como hipótesis, necesito que ¿cómo es que se dice? Que el límite, como hipótesis, la existencia de ese límite. Porque en ese caso, yo puedo saber que ese límite necesariamente es cero. ¿Por qué me interesa esto? Ahora vamos a ver lo siguiente. Tengo esta función. Una función que vale 1 en los naturales y vale 0 fuera de los naturales. Me interesa ver esta impropia. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hacer esa impropia? Como separación de cada una de los naturales. ¿Cómo? De 0 a t. Función integral, siempre. Las impropias, siempre función integral. O sea, esto vamos a hacer límite de la función integral. Pero, entonces, yo necesito definir primero esto.
esa función integral? Degree. ¿Qué tiene que pasar para que exista la función integral? No. Fue lo que dijo, definida acotada. No, con eso no alcanza. Obvio. ¿Qué es lo fundamental? La integrabilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque dentro de las funciones definidas y acotadas había funciones que eran integrables y funciones que no. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que yo necesito es que la función esta sea integrable. ¿Y es integrable? No. No. ¿Por qué no? Así. Esa es la función que vale 1 en los naturales y en el resto vale 0. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando integran entre 0 y un cierto valor de t? ¿Por qué? Porque la integral no es con los integros. La integral no viene a ser o sea, se puede ver como el área bajo la curva o el área bajo la función con la que le queremos. Eso si la función es integrable. Vos me estabas diciendo cuánto vale la integral, no si la función es integrable. ¿Estamos de acuerdo? Y el límite de la función no tenemos que hablar. Tenemos que vimos recién, pero no sirve. No, pero estamos en propias, esto no es impropio. Esto es integrales comunes y corrientes. Continua. ¿Es continuo eso? No. Entonces. No es continuo. ¿Todas las funciones discontinuas no son integrables? No, algo más cero. Pero en otra parte. Pero además cero no pertenece a lo natural. Pero yo, por eso, ¿qué es cero? ¿Qué es cero? Cero es el valor de fuera de los naturales. O sea, eso simplemente me está diciendo que la función está acá, nomás. La función vale 0 acá, 1, acá vale 0, ahí. O sea, la función acá vale 0, acá vale 1, vale 0, vale 1, vale 0, vale 1, así. ¿Se entiende? Es eso. Acá el 0 justamente lo puse. Nosotros, cuando hablamos de integrabilidad, justamente, ¿qué dijimos? Que no solo las funciones continuas son integrables, sino funciones discontinuas. ¿Qué tipo de funciones discontinuas serán integrables? Cuando hay puntos finitos. Un poquito fuerte. Cuando hay puntos finitos de discontinuidad. Cuando hay un punto finito de discontinuidad, exactamente. ¿Y cuántos puntos de discontinuidad hay hasta ahí? ¿Hasta t? ¿Hay infinito? Hasta t no, porque hasta t va a haber una cantidad finita de puntos de discontinuidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre que haya una cantidad finita de discontinuidades, la función va a ser integrable. Entonces, necesariamente, en este caso, la función sí va a ser integrable. F chica va a ser integrable, la otra R, perdón. La función F, bueno, integrable en el intervalo 0t para todo t mayor que 0. ¿Se entiende? ¿Y cuánto vale la integral? Ahora sí. Claro. ¿Se entiende? O sea, ¿cuánto va a valer la integral? La integral esto, de vuelta. ¿Sí?
Por lo tanto, ¿qué le pasa al límite de la función integral cuando t tiende a más infinito? Y si el límite es finito, ¿qué le pasa a la integral entre 0 y más infinito de f de t de t? Converge. ¿Sí? Converge. Pero una bobada, voy a poner ahí, porque entiendan la función integral. ¿Qué pasa con el límite cuando n tiende a más infinito de f de x? ¿Por qué? Porque van en 1 y 0. Exactamente. La función que hace oscila entre 0 y 1. Por lo tanto, este límite, ¿qué ocurre? No existe. ¿Sí? Este límite no existe. ¿Por qué me interesa esto? ¿Por qué me interesa esto? Porque justamente acá, fíjense que no alcanza con que la integral converja para poder asegurar que el límite es 0. ¿Por qué? Porque puede converger y el límite de la función a integral puede no existir. Por eso, como hipótesis, está la existencia del límite. Como hipótesis está la existencia del límite. ¿Por qué me interesa este teorema? ¿Cuál es la importancia de este teorema? Vamos de vuelta. ¿Qué me dice el teorema? Que si converge y existe el límite de la función, necesariamente el límite tiene que ser 0. Está acostado. Sí. ¿Eh? ¿Qué no tenés que calcular? Bueno, pero ¿cómo pruebas que existe el límite? Usualmente, ¿cómo pruebas la existencia del límite? Calculándolo. Si te dio algo, existe. Entonces, no. ¿Estamos de acuerdo que para probar esta hipótesis tengo que calcular el límite? Porque es muy difícil saber que existe el límite si no lo calculo. ¿Por qué me interesa esto específicamente? Porque yo sé que se converge, que existe, es 0. Pero ¿qué pasa si este límite no es 0? ¿Por qué? Y está bien. Porque no funciona nada. No. Si no es 0, existe el límite. ¿Estamos de acuerdo? La única posibilidad, cosa que pueda fallar, es la convergencia. ¿Se entiende? O sea, el hecho es que, es decir, la idea de esto es simplemente que si calculando solo este límite, me ahorro todo el cálculo de primitivas y todas esas cosas siempre que el límite sea distinto de 0. ¿Estamos de acuerdo? Eso, en cierta medida, para evitarme hacer un montón de cosas. Pero, consejo para este tipo de impropias, primero, vean este límite. ¿Estamos de acuerdo? Si el límite es 0, ¿qué pasa? No sé nada. Ahí sí me tengo que ir a clasificarlo. Pero, si el límite ya es distinto de 0, ya puedo saber que la integral no va a converger. ¿Se entiende eso? Por eso la importancia de este teorema.
O sea que en vez de hacerlo así con las hipótesis, hago el límite para saber que no converge. Exacto. Por ejemplo, vamos a hacerlo muy sencillo. Tengo esto. ¿Qué pasó? ¿Tangente? Sí. Hoy se intentó. Hoy se fue mi intento. El límite de alta tangente de esto. En vez de pasar a calcular la función integral, que implica primitivizar todo esto, hacemos el límite. Cuando x tiende a más infinito de dar cotangente de x, ¿y cuánto da ese límite? Más infinito. ¿No es así la cotangente? Sí, pero justamente si es así, tiene una linda asíntota. Ah, en un piso 2. Claro. Las cosas se tienen que acordar. Entonces, como es distinto de 0, ¿qué sabemos acá? ¿Se entiende? ¿Y qué se están ahorrando con todo esto? La primitiva y todas esas cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ver que nosotros podemos transformar todas las impropias en un solo tipo. ¿Por qué me interesa esa transformación? Porque probando que todas son transformables a un solo tipo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a demostrar los teoremas en un solo caso. Como las otras son transformables, los teoremas van a ser análogos al que demostremos. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a elegir para trabajar con la impropia de A más infinito. ¿Y qué vamos a ver ahora? Que esta se puede llevar a una de este tipo, esta otra se puede llevar a una de este tipo, esta otra se puede llevar a una. ¿Sí? O sea, nosotros podemos transformar las otras impropias de alguna manera a este tipo de obras. Esta transformación, que la vamos a hacer acá en teórico, solo la hacemos a los efectos de probar que hay una relación entre las impropias. No es que lo vamos a aplicar en la práctica. O sea, en la práctica simplemente una vez que probé que se pueden transformar, existe la transformación. Pero no hay que hacer la transformación. Simplemente acordarse de que existe. La primera transformación que vamos a ver es la siguiente. Una integral impropia de primera especie de la forma menos infinito a b de f se puede reducir a otra de la forma a más infinito. Entonces, se supone que yo puedo transformar una integral impropia que va de A a más infinito, la integral que va de menos infinito hasta B, la puedo transformar en una que va de A hasta más infinito. ¿Cómo? Las vueltas igual te siguen quedando igual los extremos. ¿Y cómo los das vuelta? ¿Con qué? Viene B. Se quiere, ¿no? Pero se puede hacer la integral de menos infinito a más infinito y restarle la integral de... No, porque para que ya tiene que converger los dos, creo que lo sabes. Vos acá simplemente, ojo, que no estás haciendo, lo que vos estás queriendo hacer no tiene que ver con eso. Porque lo que está diciendo es transformar
una integral de la forma de menos infinito a b a otra de a más infinito. ¿De acuerdo? O sea, vos estamos haciendo transformación, no estás tomando la de menos a más infinito. ¿Se entiende? ¿Compones con el opuesto o el inverso? ¿Con? El inverso o el opuesto. Pero el inverso, ¿qué hace el inverso? Te cambia todo. Más o menos, sí. ¿Y el opuesto? Cambia el signo. Entonces, ¿qué es lo que te interesa? Componer con el opuesto. Componer con el opuesto, exactamente. La idea fundamental, básicamente, es que para girar esto alcanza a componer con el opuesto. Pero, si vamos a componer, ¿qué tenemos que aplicar? Cambio de variable. Cambio de variable. Cambio de variable no se cumplen impropias. Entonces, ¿dónde lo vamos a aplicar el cambio de variable? Los extremos. No. Si el impropio no se cumple, no importa. Porque la idea es que La función integral. esta es la que yo quiero transformar. Y en la función integral. La función integral, estamos de acuerdo. El hecho es que cambio de variable no se puede aplicar en impropias, pero ¿dónde vamos a poder aplicar cambio de variable? En la función integral. ¿Por qué? Porque esta integral, ¿a qué va a ser igual? Al límite. Cuando t tiende a menos infinito de f de t. ¿Sí? Mi función integral, f de t, es igual a la integral entre t. ¿Copié mal? Sí, copié mal. Acá es ¿cuál es la ventaja de conocer con qué componer? Que en estos casos el cambio de variable que vamos a usar es el segundo, porque ya conocemos la función. Entonces, en realidad, esta es mi función, vamos a componerla con g y multiplicarla por g'. O sea, en este caso, x va a ser una cierta función g de u de x, g' de u. De u. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cuánto vale g de u? Simplemente si es el opuesto. G de u, ¿qué va a ser? Menos u. ¿Se entiende? G' les queda menos 1 de u. ¿Qué me falta hacer ahora? Los extremos. Los extremos. ¿Qué quiero? La X varía entre T y B. La U entre qué va a variar. Entre t y b. Ah, no, menos t y menos b. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar esto? La integral. La pregunta es menos u porque vos estás componiendo con el opuesto. Sí, pues. Ahí U, ¿cuánto? Si X vale menos U, ¿cuánto vale U? Menos u. Cuando X vale T, menos U dice menos U. ¿Sí? Se queda entre menos T y menos B de F de menos U por menos 1 de U. ¿Sí? Y ahora La resuelvo. ¿cómo? Y si la giro y la vuelvo a componer. No, ya hiciste el cambio de variable, ¿no? ¿Para qué vas a hacer otro?
¿Y qué puede hacer ese menos 1? Menos la integral de b. ¿Y ese menos para qué me sirve? Para cambiar los extremos. ¿Para? Cambiar los extremos. ¿Cambiar los extremos? No. Dar vuelta a los extremos. O sea, y cambiar los extremos suena muy genérico. Entre ellos. Por eso al principio me... O sea que esto te va a quedar menos b, menos b. ¿Se entiende? ¿Eso qué es? La función integral. Ahí llegamos a la función integral. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Qué tengo que hacer con la función integral? Este límite. Entonces, ¿qué me va a quedar? Límite. Cuando t tiende a menos infinito de la integral entre menos b y menos t. ¿Qué pasó? No, el t sigue tendiendo a menos infinito, no es menos t. Pero Claro, sí, está bien. el t nunca, el límite nunca lo toqué hasta acá. ¿Se entiende? El límite nunca lo toqué. Y ahora Va de menos b a más infinito. claro, cuando t tiende a menos infinito, ahí aparece el más infinito. Porque esto le queda, ¿qué cosa? La integral entre menos b y más infinito de f de menos 1. ¿Sí? ¿Qué hice con eso? Transformé una integral de la forma menos infinito en b en otra que es de a más infinito. ¿Sí? Ahí tenemos esa transformación. ¿Queda claro? Claro. Ahí simplemente como para que... ¿Siempre va a ser el opuesto del mismo número del principio? De vuelta. Esta transformación nunca la vas a hacer. ¿Por qué? Lo único que estás viendo es que una es transformable en otra. No es porque lo vayas a aplicar esta transformación. ¿Por qué? Porque lo único que me interesa es saber que existe esa transformación. O sea, nosotros, ¿para qué queremos esto? A los efectos teóricos. Después vamos a demostrar los teoremas en un solo caso. Pero como son todas equivalentes, ese teorema va a valer en todos los casos. Esa es la idea fundamental. Pero no es que vayan a ser todos. Entonces, nosotros ahora todas las impropias las transformamos en las impropias de a más infinito. Entonces, nosotros vamos a ver ahora ciertas propiedades o ciertos teoremas solo para un tipo específico de impropias, que son las de a más infinito. ¿Cuál es la idea fundamental? Que estos teoremas se cumplen en todos los casos. ¿Ya? O sea, no vamos a demostrar 4 veces los teoremas porque ya hicimos las transformaciones, pero la idea fundamental es que este teorema se cumple en todos los otros posibles casos. ¿Sí? El hecho es que partimos de integral de a más infinito de f y la integral de a más infinito de g, ambas convergen. Se cumple que la integral entre a más infinito de alfa por f converge y que la integral de a más infinito de alfa por f es alfa por la integral de a más infinito de f. La segunda me dice que la integral de a más infinito de f más g converge y la integral entre a más infinito de f más g es igual a la integral de f más la integral de g. Obviamente que esta propiedad, ¿cuál sería? Que no la vimos en las integrales comunes.
No, las dos juntas. Linealidad, ¿me acuerdo? Linealidad. Pero, ¿se acuerdan que yo les decía que la mayoría de los teoremas en impropias no se cumplen? Linealidad tampoco se cumple siempre. ¿Por qué? Porque las dos tienen que converger. Exactamente. La linealidad solo se va a cumplir si las dos convergen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fundamentalmente, de vuelta, no es que linealidad se cumpla siempre, tampoco, no. ¿Cuándo se cumple linealidad? Simplemente cuando las integrales convergen. ¿Y si las dos divergen también divergen? Si las dos divergen. ¿Dice algo el teorema? ¿Dice algo el teorema? No, entonces no. El hecho es justamente, por eso no hay teorema para esos casos, porque no se cumple. ¿De acuerdo? O sea, en realidad, suma de divergentes puede converger. ¿Estamos de acuerdo? El hecho es que suma de divergentes puede converger. Y si sumas dos divergentes, no puedes saber qué pasa. Hay veces que no sabes qué pasa. Entonces, no es decir, la linealidad solo se da cuando converge. Solo, o sea, cualquier otra cosa, como que hay que estudiarlo por separado. Otro teorema. Partimos de una función integrable en el intervalo a t para todo t mayor o igual que a y f de x mayor o igual que 0 para todo x perteneciente al intervalo a más infinito. Obviamente, como es integrable, podemos definir la función integral. Pero acá la hipótesis que me da es que la función integral es menor o igual que a. O sea, ¿qué le pasa a la función integral en este caso? Si es menor o igual que a. No, a la función integral, ojo, no estoy hablando de propio. Esta condición de que f de t es menor o igual que a, ¿qué me está diciendo de la función f? Tengo un valor de a y la función está por abajo. Acotado. Acotado. Finito en el sentido que no, es decir, acotado ¿de qué forma? Superiormente. ¿Estamos de acuerdo? Acotado superiormente. ¿Por qué me das? Me da que a ver, vamos de vuelta al teorema. Entonces, tenemos una función integrable mayor o igual que 0 y cuya función integral está acotada superiormente. ¿Qué me garantiza? Que la integral converge y que el valor de la integral va a ser menor o igual que el valor de a. O sea que la coma. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo este teorema. Ahora, detalle. Para clasificar la integral impropia, ¿qué necesitamos de la función integral? El límite. Ahora, ¿el límite de la función integral no podría irse a menos infinito? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué si me da una sola rotación me dice el converge? Si podría irse a menos infinito. Pero no es mayor o igual que 0. No es mayor o igual que 0. La f. Está por encima de f. ¿Por qué? El hecho es que acá la cota inferior surge de monotonía integral. ¿Por qué? Porque si la función, ahí específicamente, si la función f de x es mayor o igual que 0, la monotonía de la integral, ¿qué me asegura específicamente?
que la integral de AT de F va a ser mayor o igual que 0. ¿Entienden? O sea que esta condición en realidad me está dando la otra cota. Entonces, en principio, lo que yo puedo afirmar es que está acotado de los dos lados. ¿Qué pasa? La cota inferior surge de monotonía de la integral. Va a surgir solamente por esta condición. La superior, si no me dice nada la hipótesis, automáticamente lo puedo afirmar. Pero, entonces, la monotonía de la integral y las hipótesis me van a asegurar que f de t va a estar entre 0 y a. ¿Sí? O sea, esas dos relaciones me aseguran que la función integral está entre 0 y a. ¿Qué debería hacer ahora para probar lo que quiero probar? A ver, ¿qué quiero probar? El límite tiene un valor finito. ¿Estamos de acuerdo? El límite de la función integral. Entonces, ¿qué necesito ahora? El límite de la función integral cuando t tiende a más infinito. ¿Qué sabemos de ese límite? A tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? ¿Una pregunta? ¿Dice algo el teorema? ¿Solo menor o igual que a? Mayor o igual que 0. ¿Y entonces? Tiene que converger. ¿Por qué? Casi, no. Función comprendida le falta, hay un detalle que no tiene. Que función comprendida, los dos extremos, ¿cómo deben ser? Iguales. Iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Y ahora vamos a ver la diferencia. Si yo digo que está entre 0 y a, ¿qué le puede pasar al límite entre 0 y a? ¿Inicio infinito si está acá adentro? Puede no tocar a. O sea. Pero ¿qué otra cosa más interesante puede pasar entre 0 y a? Que oscile. O sea, ¿por qué? De una función que oscile ahí adentro. Por eso función comprendida necesitas que las dos tiendan a lo mismo, porque aún si las dos tienen lo mismo, va a oscilar a eso. Entonces, el hecho es que obviamente que si la función oscila, ¿qué le va a pasar a este límite? No existe, no. Si oscila, no existe. Y si no existe, ¿qué le pasa a la impropia? Oscila, ¿bien? No converge, está bien. O sea, pero como si el límite no existía, la impropia oscilaba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me dice acá? Que converge. Entonces, se supone que no puede hacer la función f de t. O sea que, ¿y cómo vemos que la función f de t no oscila? ¿Cómo podemos ver que la función f de t no oscila? Y si es positivo, está entre 0 y a. Y si no, no me sirve. Eso fue lo que yo entendí. ¿Por qué extremos? Para ver cuántas veces. Pero yo quiero ver al revés. Quiero ver que no haga esto.
Y si no hace esto, ¿qué tiene que hacer la función? No tener que ser. Crecer, no tiene que ser monótono. ¿Estamos de acuerdo? Si la función es monótona, el límite va a existir. O sea, porque la monotonía me impide que oscile. ¿Sí? ¿Y cómo vemos la monotonía de una función? La derivada. ¿Qué cosa es la derivada? La raíz es signo. El signo, en realidad. Para la monotonía, el signo. En este caso, f de t es la integral entre a y t de f. ¿Cuánto vale f' de t? F de t, f chica de t. ¿Están todos de acuerdo? Porque sí. ¿De dónde sale esto? ¿Eh? No, esto no es teoría fundamental. Y para poder aplicar teoría fundamental, ¿qué tiene que pasar con f chica? Ser integral. No, Continua. continua. No queda otra. Teorema fundamental, obviamente, parte de que la f sea continua. Tengo esa hipótesis. Si es integral. ¿Ah, sí? ¿Solo las funciones continuas son integrables? ¿Estamos de acuerdo? El hecho es que, a ver, la integrabilidad, vimos funciones que no eran continuas, pero sí integrables. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el hecho de que acá me diga solo integrable no me permite aplicar teorema fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Porque no sé si la función es continua o no. No puedo afirmar nada. ¿Se entiende? Entonces, no puedo hacer teorema fundamental, o sea que no puedo hacer esto. ¿Y entonces cómo estudiamos monotonía? No sé. ¿Eh? Si no puedo hacer derivada, ¿cómo estudio monotonía? Vaya uno a saber. ¿Eh? ¿Alguna idea? También, esto primero parcial. Si x es menor que y, F menos F de t menos f de t, no. Si x es menor que y, ¿qué es lo que tengo que ver para estudiar monotonía? ¿Qué relación hay entre f de x y f de y? que sea menor o mayor. ¿Estamos de acuerdo? Definición de monotonía. O sea, si f de y es más grande que f de x, ¿qué le va a pasar a la función? Va a decrecer. Va. Crece. Si es más grande que, si f de y es más grande que esto y esto es más grande, va a crecer, al revés. Si esto decrece. O sea, el hecho de que tengo que ver esos valores funcionales. Entonces, para ver eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente restar esos valores. ¿Sí? Y ver el signo. El signo, si es positivo, va a ser decreciente, si es negativo, va a ser creciente. Porque si es positivo, f de x es más grande que f de y. Por eso decrece. Si es negativo, quiere decir que f de y es más grande que f de x. Entonces, la idea fundamental simplemente es estudiar este signo. Y esto es la integral entre a y x de f menos la integral entre y x de... No, puse cualquiera. Sí, puse cualquiera. Integral entre
¿De la primera? Está bien, en realidad. Por un cierto motivo me interesa invertir la primera. Pero saca el primer menos factor común. ¿Sí? Entonces te va a quedar menos la integral entre x e y de f. ¿Y ahí? No las des vuelta. No las des vuelta, porque el y es más grande que el x. ¿Se entiende? O sea, yo partí de que el y es más grande que el x. Entonces, ¿qué va a pasar con la integral entre x e y de f? Siempre va a ser mayor a 0. Siempre va a ser mayor o igual que 0. Y acá es importante esta relación, ojo, porque el y es más grande que el x. Entonces, con el signo de menos, ¿qué va a pasar con eso? Si esto es mayor o igual que 0, el signo de menos, ¿qué va a hacer? Esto me va a quedar menor o igual que 0. Con lo cual, f de x es menor o igual que f de y. Por lo tanto, ¿qué le pasa a la función integral? ¿Para qué hice todo esto? Es creciente, ¿estamos de acuerdo? O sea, a partir de esta relación se va a cumplir que la f de x es creciente. ¿Por qué me interesa que sea creciente? Porque la monotonía, ¿qué me va a asegurar? Que existe el límite de f de t cuando t tiende a más. Y esto me va a dar un numerito t. ¿Sí? ¿Ves? Claro. Ahí estamos viendo específicamente que... No, todavía no. Me dice que sigue. Porque se converge, ¿qué tiene que hacer el numerito? ¿Qué se hace? No. Quiero que converja. El límite que tiene que dar. Un número. No me puede dar qué cosa. Infinito. O sea, el L acá no puede ser infinito. ¿Se entiende? Pero el hecho de decir, una función monótona que a la x crece, pues al infinito. ¿No me acuerdo? O sea, que sea creciente me asegura la existencia del límite. Lo que no puedo afirmar es si el límite es finito o no. ¿Se entiende? ¿De dónde saco que, o sea, que es finito? ¿Qué vimos que es de la f de t? Que está entre 0 y a. Eso sí. O sea, como está entre 0 y a, necesariamente estas dos cosas L va a estar entre 0. Y ahí sí, la integral va a converger. ¿Sí? Acá, con esto, entonces, estamos viendo esta relación, ¿sí? Que la integral converge y que es decir, el valor que la integral va a estar acotada por ese numerito a. En realidad el 0 sale del f de x mayor. Acá, fíjense que la hipótesis de que el f de x sea mayor que 0 es fundamental. ¿Tá? Por dos motivos. Me acotó inferiormente el 0, o sea, me hizo aparecer la cota del 0, pero gracias a que era mayor que 0, necesariamente la función integral es creciente en ese caso. ¿Se entiende? O sea, la importancia del f de x mayor que 0 no es menor. Por eso en realidad ahí el titulito
simbolito que aparece en el libro es criterio de ejerción de funciones no negativas, justamente. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar siempre con funciones de este tipo. Obviamente, después generalicemos a todo tipo de funciones, pero por ahora, fundamentalmente, vamos a trabajar con este tipo de funciones. ¿Sí? Bueno. ¿Qué ocurre? Impropias, en realidad, tiene una particularidad, que es, en impropias, fundamentalmente, a mí lo que me interesa es el carácter de la impropia. ¿En qué sentido? El carácter. Si converge, diverge o sí. Usualmente, es decir, es más importante determinar el carácter que saber a cuánto converge. ¿Sí? ¿Por qué me interesa esto? Porque lo que vamos a ver ahora son lo que vamos a llamar criterios de clasificación. Vamos a ver, primer criterio de comparación, clasificación, también, comparación. En el sentido de que, acá, por ejemplo, partimos de dos funciones integrables en el intervalo ax para todo x mayor o igual que a. F de x, ¿cómo es que se dice? Ambas funciones mayores o iguales que 0, pero f de x mayor o igual que f de x mayor o igual que 0. Funciones positivas. ¿Qué es lo que me dice el criterio de comparación? Que si la integral de g converge, la integral de f converge. Fíjense, acá solo me está hablando de convergencia, no me dice a cuánto converge. Pero, ¿qué es lo que me determina? ¿Cuál es el carácter de la impropia? Yo puedo saber que esa impropia converge. Usualmente lo más importante es eso, determinar el carácter más que saber a cuánto converge. Pero los criterios lo que me dan específicamente es esa regla. La segunda parte me dice que si la integral de f diverge, la integral de a más infinito de g diverge. ¿Sí? Ahora, de vuelta, con estos criterios, en cierta medida, sin calcular impropias, simplemente con una cierta relación, conociendo el carácter de otra, nosotros podemos determinar, ¿cómo es que se dice? Estamos en invierno y tenemos que, conociendo la relación, sin calcular el integral, podemos determinar el carácter de la entidad. Ahora, este criterio tiene un pequeño problema, que es la interpretación que ustedes suelen hacer de esto. ¿Por qué? La interpretación primera es decir, si la más grande converge, la más chica converge, y si la más chica diverge, la más grande converge. Diverge. Si la más chica diverge, la más grande diverge. ¿Qué está mal de lo que estoy diciendo? Es lo que yo estoy diciendo. La más chica diverge tiene que diverger la más grande. Sí, no, pero eso porque me equivoqué. No, si la más chica diverge, la más grande diverge. ¿Por qué eso está mal? Porque tiene que acotarlas por el cero. Porque me falta decir que son funciones positivas. Ojo, estamos de acuerdo, me falta la acotación por el cero. Y esa interpretación de que la más grande converge, la más chica también, o al revés, por la divergencia, se acostumbran a decirlo de esa manera y se olvidan de qué hipótesis, de que tienen que ser funciones positivas. Eso camina solo cuando son funciones positivas. Tengan cuidado porque esto es de los errores clásicos que cometen y son de las preguntas clásicas que aparecen en los ejercicios, verdadero, falso y todas esas cosas.
¿Por qué? Estos criterios valen para funciones positivas. La idea fundamental de los criterios, o sea, ahora vamos a empezar específicamente con el primero, es conociendo el carácter de ciertas impropias, determinar el carácter de otras. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a hacer algunos ejemplos. Quiero impropia. ¿Conocen alguna primitiva de esta función? En realidad, nunca la van a poder conocer. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasaba con e a la x cuadrado, este tipo de funciones no existe la primitiva, pero no se puede hallar. Entonces, en impropias pasa algo que es muy importante. Acá, es decir, los métodos de comparación generalmente me sirven para determinar el carácter, lo que quiero. ¿Qué pasa? Hay el conjunto de funciones que no se puede hallar la primitiva es más grande que el que se puede hallar. Entonces, generalmente en impropias nunca van a empezar calculando primitivas, haciendo límite, salvo que la primitiva sea muy obvia. Nunca en impropias van a intentar calcular primitivas. ¿Por qué? Porque como este tipo de cosas puede ser que no se pueda hallar la primitiva. Entonces, ¿qué es lo que se va a buscar primero? Siempre es clasificar. Lo usual que aparezca en impropias es clasifique y en caso de convergencia calcule. ¿Por qué? A ver, el hecho es que hay muchas funciones que no van a poder hallar la primitiva. Entonces, en principio van a poder conocer el carácter. Solo en aquellos casos que converge hay que tienen que afinar más la puntería en cómo hallar la primitiva. Pero si no, en impropias nunca les conviene empezar por primitiva, sino en clasificar. ¿Cómo vamos a clasificar esto? De la siguiente manera. El coseno está acotado. Exactamente. Coseno está acotado entre ¿qué cosa? Entre menos 1 y 1. Pero yo no tengo coseno, tengo dos más cosenos. Entonces, ¿qué va a quedar acotado entre qué cosa? 1 y 3. Entre 1 y 3. Como el x cuadrado positivo, dividimos todo entre x2. Y ahora aplico el primer criterio. Hay una que la conocemos, pero tenemos que poner los ceros. Primero te voy a poner los ceros. Queda clarísimo que ¿qué le pasa a la primera función? Mayor que cero. Hay una que conocemos, ¿cuál? Sobre x al cuadrado. Estamos de acuerdo. ¿Qué le pasaba a la impropia de 1 a más infinito de 1 sobre x cuadrado? Converge. Ahora, si vamos al criterio, que esta converja, ¿me sirve? En realidad, para la convergencia, necesito que la más grande converja. ¿Estamos de acuerdo? Cuando son positivas, necesito la más grande converja.
O sea, ¿cuál es la que me interesa que converja? ¿Y esa converge? ¿Por qué? Una son x2 más x0 y puedo sacar el 3 para afuera. Se hace la integral. Por la propiedad de la linealidad. No. Mal aplicada la propiedad. Mal aplicada la propiedad. Porque la propiedad me dice que si la de f converge, la de alfa por f converge. Ah, no, ahí está bien. Claro, la de 1 sobre x2 converge. Está bien, está perfecto, está bien usado. Entonces, multiplicada por 3 por 1 sobre x cuadrado también va a converger. Estábamos de acuerdo. Bien, bien, ahí sí te voy a explicar. Hoy vengo al revés, ya es la segunda vez que pienso cosas al revés. Está perfecto, o sea que si esta converge, la linealidad le va a asegurar que esta otra converge. ¿Sí? Entonces ahí sí podemos asegurar que como esta converge, necesariamente ¿qué le va a pasar a la otra? A la otra también va a converger. O sea, la primera propiedad es la linealidad, la segunda sí es un primer criterio de comparación. No me entra la C. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros podemos, conociendo el carácter de unas impropias, conociendo el carácter de las impropias, podemos determinar el carácter de las otras, o en este caso de la que viene. Entonces, acá nosotros tenemos primer criterio de comparación que nosotros tenemos que trabajar a partir de una desigualdad. Después tenemos el segundo criterio de comparación o paso al límite que me dice lo siguiente. Sean FG integrables en el intervalo X para todo X mayor o igual que A, FG no negativas con G de X distinto de 0. Si existe el límite de f de X sobre G de X cuando X es la más infinito y es L distinto de 0, las integrales impropias tienen igual carácter. ¿Qué significa que tengan igual carácter? No, porque te crece para que me interesa. Las dos convergen, las dos divergen. El crecimiento, ¿se entiende? O sea, lo que me interesa es el carácter de la impropia es converge y diverge. ¿Por qué? Puede oscilar. ¿Y por qué no existía límite? Vos me decís, un poquito más. Porque las funciones son no negativas. O sea, ¿de dónde salía la monotonía? De que las funciones, el signo de la función, desde chica. Entonces, en realidad, acá nunca pueden oscilar las dos porque la función integral siempre va a ser monótona. ¿Entienden? O sea, nosotros vimos decir que la función integral es siempre monótona cuando es positiva. Entonces, acá pasa lo mismo, con lo cual nunca van a poder oscilar. Bueno, pero si el límite es finito, distinto de 0, ahí tienen igual carácter. Acá tienen que clasificar el integral de 1 más 5.
¿Sí? En este caso, yo tengo que hacer límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo de 1 más 1 sobre x dividido, y ahí es donde uno tiene que buscar funciones con respecto a cuál comparar. En este caso específico, la función me sugiere otra comparar. ¿Cuál es esa otra? Si miran esto, ¿con qué compararía? No hay nada ahí que pueden decir con qué comparar. Muy complicado, ¿eh? ¿Qué otra dijeron? Logaritmo de 1 sobre x es muy complicado. ¿No? En realidad es una que ya hicimos. 1 sobre x. ¿Por qué 1 sobre x? En este caso específico tiene muchas relaciones. Fíjense que, ¿qué pasa con este límite? Límite. ¿Qué le pasa? ¿Tiende a 0? ¿Tiende a 1? ¿Qué es lo que tiende a 1? ¿A cuánto tiende esto? ¿A cuánto tiende esto? ¿Eh? A infinito. ¿Cómo está haciendo ese límite? Medimos de 1, a mí me da 0 lo infinito, ¿estamos de acuerdo? Esto tiende a qué cosa? A 0. Entonces, ¿y qué hay que hacer? Lógica. Indeterminado, lógica. Ahora, si ustedes, cuando van a hacer L'Hopital, ¿se acuerdan? Derivada numerador, derivada del denominador. La derivada del denominador es simplemente 1 sobre x primo. ¿Por qué no la voy a hacer acá? Porque ¿cómo derivan el logaritmo? Regla de la cadena. Es una compuesta. Entonces es 1 sobre 1 más 1 sobre x. ¿Por qué cosa? De 1 más 1 sobre x. ¿Pero qué pasa con esas dos derivadas? Son iguales, entonces no las tengo que hacer. Esa es una forma de buscar funciones con las cuales comparar. O sea, en definitiva, este término se va a ir con este término. Y no necesito calcularlo derivado. Y cuando x tiende a más infinito, 1 sobre x ¿a cuánto tiende? O sea que todo esto ¿a cuánto va a tender? A 1. ¿Qué quiere decir? Que esta integral y esta otra integral, ¿qué le pasa a estas dos integrales? Si el límite es finito, distinto de 0, no, ¿qué me dice el criterio? Que tienen igual carácter. O sea, lo que yo puedo afirmar es que, bueno, estas dos tienen igual carácter. ¿Y conocen el carácter de 1 sobre x? Divergido.
establecimos el logaritmo, la primitiva esta. Entonces necesariamente, justamente, como tiene igual carácter, y la integral de 1 más infinito de 1 sobre x converge, ahí se va a cumplir que la integral de 1 más infinito de logaritmo de 1 sobre x también. ¿Sí? Ahí llegamos también a esa regla. ¿Se entiende? El segundo criterio solo requiere el cálculo del límite. Entonces se supone que a esta altura del partido no tienen problemas en calcular límites. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de los dos criterios, es el más común el trabajar con el límite, porque simplemente es calcular un límite. Pero, ¿qué ocurre? Este criterio me pide que el límite sea finito y distinto de 0. Me tiene que dar un número L distinto de 0. ¿Cuál es el problema fundamental que van a tener con este criterio? Que hay ciertos casos donde el límite específicamente no les va a dar un número finito. ¿Por qué? Tengan en cuenta que nosotros estamos trabajando con impropias de A más infinito, ¿sí? Entonces, en realidad estamos viendo el límite a infinito. Para que el límite sea un número, necesariamente, ¿qué le pasa a esas dos funciones? En principio. O sea, esas dos funciones se comportan de la misma manera. ¿Qué pasa en infinito? En infinito es muy complicado encontrar dos funciones que se comporten de la misma manera. ¿Qué les va a pasar usualmente con este límite? Dos cosas. O les va a dar 0 o les va a dar más infinito. O sea, si no apuntan con un buen criterio las funciones, el límite le va a dar 0 o más infinito. Pero, por suerte, existe un corolario al segundo criterio. ¿Cuál es? Básicamente, acá, fíjense que el corolario me dice que me está dando cuando el límite es 0 o cuando el límite es más infinito. También las hipótesis son las mismas. F y G integrables para todo x mayor que A, F y G no negativas con G de x distinto de 0. Ahora, si el límite es 0, ¿qué pasa con F con respecto a G? Cuando el límite infinito es 0, ¿qué podemos afirmar? Si el límite es 0. ¿Qué significa en un cociente que el límite sea 0? No, porque estamos hablando de función. No tiene por qué ser constante. No tiene por qué ser constante. No, pero fíjense. El límite de un cociente me da 0. ¿Qué puedo decir del F con respecto a G? Sí, menor grado. ¿Y si no es un polinomio? Pues estás pensando en polinomios ahí con los grados. ¿Estamos de acuerdo? El hecho es que, ¿qué significa que este límite sea 0? A ver, quiere decir que G se va más rápido a infinito que F. ¿Se entiende? O sea, en forma genérica, ¿qué es lo que está pasando específicamente en este caso? La F tiene que ser más chica que la G. Para que la G se vaya más rápido a infinito, necesariamente la F tiene que ser más chica que G. Entonces, ¿qué es lo que hace el corolario? Mezcla con primer criterio. ¿Por qué? El primer criterio, si la más grande converge, cuando son positivas, la más chica también.
Y si la más chica diverge, la más grande también. O sea, el corolario, a diferencia de el criterio me dice que ambas tienen igual carácter. En cambio, el corolario no. El corolario clasifica ciertos casos. Obviamente que el límite sea infinito pasa lo contrario, en el sentido de que f se va a infinito más rápido que g. O sea que la f va a ser más grande que g. ¿Se entiende? De ahí específicamente que les va a quedar ese, ¿cómo es que se dice? Como la f más grande que g, si la g diverge, la f diverge, si la f converge, la g también va a converger. O sea, el corolario es una mezcolanza de primer criterio con segundo criterio. ¿Sí? Tiene que ver con esa relación. Ahora, por eso también es frecuentemente usado el segundo criterio por de vuelta. Tiene que ser el límite. O sea, es calcular un límite. Ahora, acá hay algo que nosotros todavía no vimos. En la clase pasada hicimos un ejemplo de segundo criterio, pero no hicimos, ¿se acuerdan que nosotros transformamos todas las impropias en la forma de A más infinito? El primer criterio, hicimos un ejemplo cuando la integral era de esa forma, diciendo el criterio se cumple igual y podemos nosotros trabajar con otro tipo de impropias. El hecho es que lo mismo pasa con el segundo criterio, o el corolario del segundo criterio. Nosotros lo vamos a aplicar a cualquier tipo de impropia, ¿sí? A cualquier tipo de impropia. Por ejemplo, lo vamos a poder aplicar a la siguiente impropia. ¿Sí? ¿Por qué eso es una impropia? ¿Qué le pasa? No. 1 sobre x cuadrado en 0 no existe. Y por eso es impropia. ¿Qué tenía que pasar para que fuera impropia? No incluye eso. O sea, No están acotadas. O sea, acá el 0 específicamente no me importa demasiado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema de 1 sobre x cuadrado cuando x se acerca a 0? O sea, infinito. O sea, ¿qué le va a pasar a esa función en 0? No está acotada. ¿No me acuerdo? O sea, lo fundamental acá no es tanto que en 0 esté definida, sino que en 0 no está acotada. ¿Sí? Se supone que si tuvieran que hacer esta impropia, ¿cómo clasificarían esta impropia? ¿O qué habría que hacer para clasificar esta impropia? ¿Qué hacíamos en segunda especie? Mamma mía. ¿Cómo hacían el impropio de segunda especie? O todas las impropias, en principio. ¿Qué tenían que calcular para saber qué le pasaba al impropio? el límite cuando tiende a 0. Ahí está. O sea, acá había que hacer qué cosa. Límite cuando de la función integral cuando t tiende a 0. Más. Acuérdense eso, por la derecha. ¿Sí? O sea, t tiende a 0 por la derecha. ¿Por qué me interesa esto? Porque cuando voy a hacer tanto el corolario como el segundo criterio,
En el teorema este, ¿por qué hacemos límite de x tender a más infinito? Porque más infinito, ¿qué es? Es el problema. ¿Se entiende? O sea, acá este límite va a más infinito. ¿Por qué? Porque es el punto problemático. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este ejemplo? En este ejemplo, si quiero aplicar el segundo criterio, vamos a hacer el límite, en este caso específico, va a tener que ser límite al mismo punto problemático. O sea, va a tener que ser límite de t tendiendo a 0 más. ¿Se entiende? Esa es la primera diferencia con respecto al teorema que vimos. Pero, de vuelta, lo vamos a trabajar de esta manera. ¿Qué detalle tiene aplicar segundo criterio? De vuelta, nosotros, la función que yo quiero clasificar, que es e a la 1 sobre x cuadrado, ¿qué vamos a hacer con esa función? La vamos a comparar con otra función. ¿Sí? En segunda especie, ¿qué es lo que vamos a buscar necesariamente? Que la función con la cual voy a comparar, ¿qué le pase? Tenga el mismo problema. Exactamente. O sea, ¿cuál es el problema de esta función? Que no está acotado en 0. ¿Qué voy a buscar? Una función que no esté acotada en 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la idea fundamental. En este caso específico, ¿con qué compararían ustedes? Con 1 sobre x cuadrado. ¿Por qué? Porque está ahí. Ahí. Es lo primero que tienen que ver. O sea, ¿con qué voy a comparar esto? Con lo mismo que tengo ahí. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una forma razonable de elegir funciones a comparar. ¿A cuánto tiende 1 sobre x cuadrado cuando esto tiende a 0? Esto tiende a más infinito y obviamente que esto va a tender también a más infinito. La exponencial de más infinito va a más infinito. ¿Qué ocurre acá? Bien. Y entonces, lógico. Es indeterminado, infinito sobre infinito, aplicamos el L'Hopital. ¿Cómo deriva en el numerador? ¿Qué es? E a la x compuesta con 1 sobre x cuadrado. Entonces, es la derivada de la x compuesta con 1 sobre x cuadrado por la derivada de 1 sobre x cuadrado. ¿Por qué no la derivé? Porque abajo tengo que derivar lo mismo. Esa es otra razón para buscar las funciones. O sea, abajo me va a quedar 1 sobre x cuadrado prima. Entonces en realidad me queda la misma derivada. Me da 1. Y obviamente, ¿qué pasa con esto? Esto le da más infinito. ¿Sí? Eso le da más infinito. ¿Qué pasa con este límite? Obviamente, el corolario, no puedo aplicar el teorema, porque me dio infinito, no me dio un número. Me dio más infinito. Entonces, ¿qué tengo que ver? Si me sirve el corolario. Para eso, ¿qué tiene que pasar ¿qué tiene que pasar? En el caso que el límite sea infinito. ¿Me sirve o no me sirve en este caso? ¿Y cuál conoces el carácter de estas dos? ¿Conocen el carácter de alguna? No.
Sí, me equivoqué yo. No, está perfecto. Metí T cuando puse X. Estamos de acuerdo que hay una incoherencia de la variable. Vamos a hacer coherencia. Está perfecto. No, está bien eso. Es decir, acá en la función integral, viste que vos ponés de a 0. Por eso puse T. La variable de integración es X. Entonces, por eso en realidad sería razonable yo armé el lío cuando dije preciso el mismo límite y puse la misma variable. Está perfecto, o sea, allá esté y acá esté. No cambia el punto de límite, ¿se entiende? El punto de límite no cambia, pero era incoherente lo que estaba. El hecho es que se supone ahora yo quiero clasificar esta. ¿Con qué la comparé? Con esta. Entonces se supone que yo conozco qué pasa con esto. Lo hicimos. ¿Y qué pasaba con eso? Divertido. Entonces, ¿me sirve para algo el corolario? ¿Por qué? Porque el límite medía más infinito y la de abajo diverge. ¿Entienden? Entonces, el límite, con esto, la otra integral a partir del corolario, la integral de 0 a 1, de a la 1 sobre x cuadrado, de x y la x. ¿Sí? La idea de vuelta simplemente es, segundo criterio, y acá me conviene más, ojo con esto, segundo criterio, se puede aplicar con el límite al punto problemático. O sea, busco funciones que tengan el mismo problema y hacemos límite al punto problemático y ahí aplicamos o corolario o segundo criterio. ¿Qué ocurre? En estos casos, que el límite es 0 más infinito, el problema es que no clasifica todos los casos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por decir, acá el límite medía más infinito. Si la de abajo converge, obviamente ahí no puedo decir nada. Si el límite me da infinito y dije converge, no puedo saber nada. ¿Estamos de acuerdo? Hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, si este límite me da infinito, ¿qué pasa con el inverso de ese límite? Sí. O sea que en realidad darlo vuelta no me sirve porque es lo de arriba. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá el invertir no cambia porque obviamente son los dos casos equivalentes. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental acá? Si la función que elegí no me sirve, simplemente buscar otra. ¿Cuál es el problema de impropia? Justamente el hecho de cómo buscar funciones. Primer detalle, una cosa usual, ¿cómo es que se dice? Que es aconsejable, es si yo probé con una clase, comparé con una divergente y no sirvió, la próxima que voy a comparar, ¿cómo va a ser? Convergente. Traten de ir alternando. Una convergente, si parto divergente, después comparo con convergente. Si la convergente no me sirve, bueno, debo buscar una divergente y a ver si afino la puntería para buscar las funciones. El problema de impropia, justamente, es que no hay un camino, no siempre hay un camino fácil de seguir. O sea, los caminos de impropia pueden ser muy variados, ¿no? Y si no encuentran el camino específico, a veces se hace complicado de clasificar. Pero la idea es que, de vuelta, para la clasificación
vamos a trabajar específicamente con funciones conocidas. Por eso, estas que ya hicimos, algunas se las van a tener que acordar. Después en el práctico van a ser 1 sobre x a la alfa en forma genérica, que son las que se llaman las armónicas. Esas se las van a tener que acordar porque de ahí van a sacar con qué comparar, que necesitan saber con qué comparar. Entonces, hay cierto tipo de impropias que se las van a tener que aprender. ¿Sí? Bueno, ahora, tanto primer criterio como segundo criterio, estamos trabajando pura y exclusivamente con funciones no negativas. ¿Sí? Obviamente que acá tenemos que ver cómo vamos a hacer nosotros cuando no cumplen esa hipótesis. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es este teorema. O sea, ¿qué me dice este teorema? Que si la integral en valor absoluto converge, la integral de la función f va a converger. Este teorema lo vamos a aplicar siempre que ¿qué cosa le pase a la función? O negativa, bien. Hay otro caso más. No, positiva, si es positiva, ya lo hicimos. No. ¿Solo hay funciones positivas y funciones negativas? Ah, cero. Tres casos. O positiva, o negativa, o cero. Las que son positivas y negativas. Hay funciones que cambian de signo. La función puede cambiar de signo. Seno, coseno, todas esas cosas que hacen cambian de signo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en realidad, esto me va a servir para cuando tengo una función que cambia de signo. Por ejemplo, ¿qué pasa específicamente en este caso? El coseno cambia de signo. Entonces, cuando el coseno cambia de signo, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahí? Intentar clasificar primero esto. ¿Sí? O sea, si quiero clasificar la de arriba, primero que voy a intentar clasificar la de abajo. ¿Y cómo clasificamos la de abajo? Entre entre 0 y 1, y ahora simplemente dividimos entre x cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué le pasa a la integral de 1 a más infinito de 1 sobre x cuadrado de x? Muy simple. Esta converge. Esta converge. Con lo cual, la integral de 1 a más infinito del valor absoluto del coseno de x sobre x cuadrado también va a converger. Y si esa converge, necesariamente la integral de 1 a más infinito de
coseno de x sobre x cuadrado de x también converge. ¿Sí? Entonces, de vuelta. Este teorema lo vamos a aplicar cuando la función cambie de signo, ¿verdad? O sea negativa. Si cambia de signo es negativa, vamos a trabajar con este criterio. Ahora, si converge el valor absoluto, la integral converge. Con eso vamos a dar la siguiente definición, que es lo de convergencia absoluta. Si la función es integrable en el intervalo a b para todo t, ahí está mal, sería integrable en AT, no en AB. ¿Dónde está ese? Ah, la definición está mal en el apunte. Acá, ojo. Porque es f integrable en AT. Para todo t mayor que a. Ojo que acá está mal, dice. Si la integral entre a más infinito de f converge, el teorema me aseguraba que converge esta y converge la otra. En ese caso se llama absolutamente convergente. La convergencia absoluta es más que la convergencia común. ¿Por qué? Porque no solo converge la función, sino que también converge el valor absoluto. ¿Qué puede llegar a pasar? Que la integral de f converja y la integral en valor absoluto de f diverja. En ese caso, la integral se llama condicionalmente convergente. O sea, puede que la función converja y en valor absoluto diverja. ¿Sí? Nosotros, en este ejemplo, ¿qué sabemos de esta función coseno de x sobre x cuadrado? No solo que converge, sino que a su vez es absolutamente convergente. ¿Por qué? Porque converge en valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Esa converge en valor absoluto. En cambio, coseno x sobre x, esta es condicionalmente convergente. ¿Qué quiere decir eso? Que diverge en valor absoluto y esta converge. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esta diverge y por qué esta converge? En teórico no la vas a ver, en el práctico. Obviamente que para demostrar eso se requiere otros elementos distintos, que no lo vamos a ver obviamente acá en teórico. Pero específicamente, ustedes en el práctico se supone que van a ver que esta es condicionalmente convergente. O sea, en teórico no voy a perder tiempo haciéndolo porque, repito, eso es un ejercicio del práctico. Pero, en principio, como que se dice, de vuelta, es bastante complicado ver que esto sea condición, es decir, que converja una y que diverja la otra. Hay que hacer otras cosas extras para poder hacer. Pero, de vuelta, en principio, como esto no está, como está tan práctico, perdón, en el teórico,